Ok, vamos a revisar el tema 2 de la clase anterior, que es planteamiento de la ecuación del problema. Vamos a ver de qué trata esto. Dice, conocido todo aquello que debemos calcular, el segundo paso es relacionarlo en una ecuación, que nos permitirá calcular el valor de la incógnita. Como primer paso, debemos saber que estamos usando ecuaciones de primer grado. Es decir, la ecuación en la que sabremos el valor de x, que va a ser la cantidad desconocida o la incógnita. Entonces, ¿cómo se plantea una ecuación? Tenemos un problema, por ejemplo este. Dice, calcula 3 números sabiendo que el segundo es 8 unidades mayor que el tercero, coma, el primero es igual al triple de la suma de los dos anteriores y los 3 suman 72. Lo primero que debemos notar en este problema es el inicio de esta oración. Calcula 3 números. Eso quiere decir que vamos a tener por lo menos 3 expresiones. ¿Sí? Ok, vamos a revisar el tema de planteamiento de la ecuación de un problema. Dice, conocido todo aquello que debemos calcular, el segundo paso es relacionarlo en una ecuación, que nos permitirá calcular el valor de la incógnita. Es decir, estamos usando ecuaciones de primer grado, en donde la ecuación en la que sabremos el valor de x. Esto quiere decir que vamos a tener un enunciado. A partir de ahí vamos a sacar una ecuación donde el valor que desconocemos va a ser x. Por ejemplo, dice, calcula 3 números de entrada. Eso nos dice, el inicio de la oración, 3 números, nos dice que vamos a tener por lo menos 3 expresiones. Y después dice, sabiendo que el segundo es 8 unidades mayor que el tercero. Eso ya nos da una primera expresión. Es decir, el segundo número es 8 unidades mayor que el tercero. ¿Ok? Eso es una expresión. Luego dice, el primero es igual al triple de la suma de los dos anteriores y los 3 suman 72. Entonces, si se dan cuenta, los 3 números hacen referencia al tercero, porque el primero se define y el segundo también, pero al tercero no lo definen. Es decir, no dicen que el tercero es la mitad, o es el doble, o es el cuádruple de alguno de los anteriores. Entonces quiere decir que ese número, el tercero, va a ser el que solo va a estar representado por x. ¿Ok? Que es lo que se hizo aquí. El tercer número es x. Y el primero dice, perdón, el segundo dice es 8 unidades mayor que el tercero. Es decir, si tenemos un número x y otro número que es mayor en 8 unidades, ese número se obtiene sumando 8 al primer número, es decir, al x. Y así es como se construye esa segunda expresión. La tercera, para el primer número dice es igual al triple. Cuando les diga es igual al triple, quiere decir que va a haber un 3 multiplicando a una expresión, ya sea a la x o una expresión, como aquí. Aquí esto indica el triple, quiere decir que hay una multiplicación. Y dice de la suma de los dos anteriores. Y los dos anteriores, en este caso sería x más 8 y x. Y la suma de estos dos, pues es x más x, da como resultado 2x y más 8, que se escribe por acá. Entonces, esa fue la expresión, el triple de la suma
de los dos anteriores. Y además hay que considerar la última oración. Y los tres suman 72. Es decir, yo voy a escribir estas tres expresiones sumadas, como se hace acá a la derecha. Sumo estas tres expresiones, esto corresponde al primer número, más el segundo número, más el tercer número, y me dice que debe ser igual a 72. Entonces esa es la expresión correcta de este problema. Veamos otro ejemplo. Dice, haya un número tal que su triple es 5 unidades menor que la suma de su doble y 3. Es decir, aquí nos están pidiendo calcular un número, que de nuevo, ese número lo podemos considerar como X. ¿Ok? Y nos está diciendo su triple. ¿Cómo se escribe el triple de un número? Acabamos de ver que se escribe un 3 multiplicado por algo. Y en este caso, como solo es un número, pues es simplemente 3 por la incógnita que es X. Y dice, es 5 unidades menor, es decir, que de alguna manera va a aparecer un 5. Ahorita vemos cómo aparece, en qué orden. Pero bueno, tenemos que considerar eso. Dice 5 unidades menor que la suma de su doble y 3. Esta parte que dice la suma de su doble y 3 se refiere a la suma del doble, y aquí tenemos el doble. Este y indica un más, es decir, más 3. ¿Sí? Ok, entonces, como el primer número, que dice su triple es 5 unidades menor, quiere decir que para alcanzar a este número, al triple, debemos aumentarle 5, ya que es 5 unidades menor que este número de acá. Entonces, por eso queda expresado de esta manera. 3x más 5, y eso debe ser igual a la suma del doble y 3. Y es como debe quedar esa expresión. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer. Solo hay que tener cuidado en cómo interpretar cada oración. Por ejemplo, el triple, repito, es un 3 multiplicado por, ya sea por la incógnita, por toda una expresión, como el caso anterior. Si les dicen que está aumentado de 5 unidades, por ejemplo, sería esto. Pero también hay que tener cuidado, por ejemplo, en este caso, que les están diciendo que una expresión, aquí esta es toda una expresión, la que se escribe aquí, es menor que otra expresión. Cuando eso ocurre, no quiere decir que se le va a restar a esta expresión que es menor. Por el contrario, a esta expresión, que es el triple, se le va a sumar la cantidad en que sea menor de la otra expresión. ¿Sí? En este caso, como el triple es 5 unidades menor que esto de acá, de la derecha, entonces por eso se le sumó 5. ¿Sí? Y es así como funciona. Ok, veamos otro ejemplo. Dice, si a un número, ahí ya tenemos una pista, ese número lo vamos a llamar X, le sumas el doble, eso quiere decir el doble, quiere decir un 2 multiplicado por una expresión, que es lo que se va a tener por aquí, de la suma del número, es decir, X, aquí aparece de nuevo X, de la suma del número y 5. Este y 5 significa más 5, que es precisamente lo que se tiene aquí. Al sumar esas dos, dice, se obtiene el cuádruple. El cuádruple se refiere a un 4